Bienvenidos de nuevo a Visión Interdimensional. En este video hablaremos de los lazos energéticos, qué son y también algunos casos prácticos. Quédate unos minutos y averiguarás qué relación hay entre los lazos energéticos y la brujería, también la forma como pueden condicionar radicalmente nuestra vida actual y otros anclarnos al ciclo de encarnaciones. Visión interdimensional. ¿Qué es un lazo energético? Como lo dice el nombre, es una atadura o conexión energética. Para otros es psíquica. En fin, es un vínculo que nos une fuertemente con otra persona, pero está construido bajo una intensa emoción o sentimiento. Siempre estamos haciendo todo tipo de vínculos con muchas personas porque somos seres sociables. Por ejemplo, las relaciones familiares, románticas, antagónicas, etc. Sin embargo, hay personas que construyen sus relaciones en base a una carencia y exageran sus emociones de modo que terminan apegándose de una forma no sana a la otra persona. Supongamos que tenemos relaciones íntimas con alguien. Siempre generamos un vínculo energético, aunque sea temporal, ya que intercambiamos energía con la otra persona. Van floreciendo sentimientos, emociones, algunas nos van gustando tanto que no lo podemos controlar, al punto que nos obsesionamos y cuando llega el momento en que la relación se rompe, ya sea por muerte o decisión, se dramatiza la emoción y se forma el lazo energético. Otras personas, en cambio, pueden saber cómo manejar la situación y no se extralimitan, y el vínculo no lo convierten en un lazo. De modo, cuando llega el momento indicado, lo disipan o lo cortan naturalmente. Es por eso que muchos relacionan a los lazos energéticos con el apego. Incluso en la psicología se describe al apego como la atadura afectiva más fuerte que siente el ser humano hacia otros semejantes. Y recordemos que las emociones son energía. ¿Existen lazos energéticos construidos solamente con sentimientos de afecto? No. Hay contrarios, construidos a base de energías densas o negativas que pueden llevar a las personas a tener comportamientos muy antagónicos o peor aún, hostiles, los cuales motivan a algunos a lanzar trabajos energéticos a otros mediante brujos, santeros o trabajadores afines a estos. ¿Cómo se ve un lazo en el astral? Si no es tan fuerte la emoción, puede llegar a verse como un hilo fino de energía. Pero si es una emoción muy intensa de obsesión, odio o envidia, puede llegar a convertirse en una cadena de mucho grosor, o quizás más fuerte. Son difíciles de cortar. Hay que estar muy resueltos conscientemente para que nuestra parte energética lo haga con efectividad. ¿Puede alguien establecer un lazo con nosotros sin sentir nada por esa persona? Técnicamente no, pero es posible. Todo depende de cada quien y del control que tenga en su campo energético. Los lazos son más fuertes cuando hay emociones entre las dos personas. Pero si solo uno es quien tiene la emoción fuerte hacia nosotros, ¿cómo es posible que esa energía pueda anclarse en mi campo energético? Simple. Si dejamos que esa persona nos afecte, estamos dejándola entrar en nuestro campo. Recuerden que todo lo ocurrido en nuestro campo energético nos afecta en el físico. También puede darse el caso que hayamos formado ese lazo en otra vida y lo heredamos a la vida actual. Desventajas de los lazos energéticos. Primero, nos anclan a la creación. Esto lo hemos visto en sesiones con algunos desencarnados que se quedan en el plano físico con el fin de ayudar a algún familiar en específico o a su familia entera, porque ellos les prometieron que iban a estar ayudándolos por siempre. Sin embargo, en la condición en que se encuentran, no pueden ayudar como ellos quisieran, y algunos terminan vagando por sus antiguas casas o residiendo en el campo energético de sus familiares, parasitándolos o transmitiéndoles tanto vicios como enfermedades que aparecen de forma repentina. Segundo, no nos dejan salir del ciclo de encarnaciones.
Para este caso tengo el ejemplo del final de una película 47 Ronin. Justo después de que el protagonista se hiciera el seppuku, su amor recibe una carta donde le dice: te buscaré por 10.000 mundos y durante 10.000 vidas hasta encontrarte. Bueno, si luego de desencarnar aún tiene ese apego tan fuerte por la persona que ama, de seguro esa alma va a sentir la necesidad o la obligación consigo misma de encarnar las veces que sean necesarias para estar juntos por fin con su amor. El asunto es que las vidas posteriores se las van a configurar para que nunca suceda así. También pasa algo parecido con las emociones hostiles. Imagínate la promesa de me vengaré de ti, te perseguiré por miles de mundos. Ahora, ¿qué pasaría si en una vida posterior a esas dos personas les toca ser hermanos? Nos encontraremos con emociones hostiles de fábrica que no sabremos de dónde surgieron hacia nuestro familiar. Tercero, son un puente energético entre dos personas. Alguien puede llegar a tu campo a través del lazo energético que compartan, o mejor dicho, pudiera contratar a un arconte a través de brujería, santería, palería, etc., para atacarte a través del lazo energético ya establecido. Generalmente, los arcontes de cada lado se reparten el pastel energético de dicha confrontación. Por eso es importante no alimentar ese lazo con emociones densas, tomando contramedidas o pagando con la misma moneda. Porque aunque no creas en la brujería, pero retroalimentas ese lazo y lo fortaleces, te va a golpear duro, porque les has estado dando poder a los arcontes para molestarte mediante ese lazo energético. Ahora imagínate si tu atacante es una expareja y tienes las emociones allí recientes. Algunos ni saben por qué les fue tan mal después de estar con esa persona, y pasa muchísimo en algunos países de Latinoamérica. Cuarto, nos condicionan la vida actual. Un lazo que traigamos, aunque sea a simple vista benéfico, pudiera convertirse en algo nada positivo en nuestras vidas, ya que nuestro inconsciente nos obligará de una u otra forma a actuar en conformidad para cumplir con una promesa, juramento o compromiso. Les voy a poner un ejemplo personal. Alguien en otra vida me ayudó a salir de una situación bastante precaria y le juré que como sea le iba a pagar ese favor. Esa persona murió y quedé sin poder cumplirle la promesa. Luego, en esta vida, resulta ser el CEO de la empresa donde trabajaba. Y gracias al vínculo, me llevaba muy bien con él. Entonces tenía un deseo fuerte de ayudarlo, tanto a él como a su empresa, al punto de poner en último lugar a mi familia y mi futuro profesional. Y no era valorado en la empresa como debe ser. Me resultó imposible querer cambiar de empleo aún viendo a la empresa en quiebra, y mi creatividad solo funcionaba para ese trabajo y no para mis proyectos personales. Mientras tenía el lazo, se me hizo cuesta arriba cambiar de parecer, y pensar en renunciar de allí me hacía sentir muy culpable. Así es, un lazo que a primera vista se ve con las mejores intenciones puede llevarte a un estancamiento en tu vida, o mejor dicho, puede condicionar tu vida por una emoción o apego que no sabes de dónde se originó. ¿Cómo reconocer un vínculo energético? ¿Amor a primera vista? Me imagino que han escuchado o haber sentido eso alguna vez, pero se han puesto a pensar si en realidad lo que hicieron fue reconocer un lazo energético que viene de otras vidas entre tú y esa persona. Deben tener cuidado, porque a lo mejor no es amor, sino que hemos tenido interacción con él o ella, pero no necesariamente tuvo que terminar bien en esa vida pasada. Así que luego se te puede convertir en una relación tóxica en la vida actual. Es la primera vez que te veo, pero siento que te conozco de toda la vida. Quizás hemos experimentado esta afinidad instantánea, pero también puede darse el otro caso con emociones negativas. No todas estas situaciones son necesariamente lazos, sino que nuestra esencia recuerda todas las interacciones que hemos tenido con otros semejantes.
Y eso es parte de la experiencia en esta creación. Es lo que nos queda. Al final, resultarían ser muchas y ni nos imaginamos aún la cantidad de personas de nuestro entorno con la cual ya hemos interactuado en otras vidas. Ustedes ya saben entonces cómo reconocerlos. Solo deben estar atentos a lo que sienten. ¿Cómo evitar formar lazos conscientemente? Soltar, perdonar, perdonarse. Pero hacerlo para ti, no para complacer el ego de alguien. Tampoco esperes a que venga otro a ponerse de rodillas ante ti. No exageres las emociones y no nos tomemos tan en serio algunas cosas o situaciones si no valen la pena. Muchas veces sentimos cosas muy bonitas hacia otras personas, pero cuando la corrompemos, ese sentimiento con una carencia o nos pasa una situación trágica, esa emoción se transforma en densa o negativa, que termina siendo en energía como les gusta a los arcontes, además que forma un lazo energético demasiado fuerte. No le pongas las cosas en bandeja de plata a estos seres. Más bien, conviértete en alguien invisible para ellos, o mejor dicho, con mal sabor. Recuerden, si vas a hacer una promesa o un juramento, que sea solo para esta vida. Si no, tu inconsciente no lo discriminará, ya que no se rige bajo el tiempo ni el espacio. Espero que le haya sido útil esta información. Próximo video, implantes. Nos vemos.